La sangre en el suelo del ala norte de Senjus no pertenecía a ningún paciente, y la mujer que estaba de pie sobre el cuerpo con un bisturí en la mano, con la precisión de una cirujana y los ojos fríos de una asesina, no era médica. Durante 3 años, el personal de Senjus había considerado a Elena Vance simplemente una enfermera nocturna callada, que cambiaba sueros y evitaba el contacto visual. Pensaban que era tímida. Pensaban que era débil. Se equivocaban. Cuando un hombre armado hasta los dientes bloqueó el 4º piso con 20 rehenes, creyó que era el cazador. No sabía que acababa de encerrarse en una jaula con un fantasma. Esta es la historia de la noche en que el depredador se convirtió en presa. Era un martes de noviembre cuando comenzó la lluvia, una pared fría e implacable de agua golpeando la fachada de vidrio del Hospital Memorial Senjus en Seattle. Dentro, en el 4º piso, se encontraban traumatología y la unidad postoperatoria. El aire olía a cera para pisos y antiséptico. Era la hora muerta, el turno nocturno. Elena Vance estaba sentada en el puesto de enfermería. La luz azul del monitor se reflejaba en sus ojos oscuros e inmóviles. Para un observador casual, Elena era invisible. Tenía 34 años. Su cabello castaño oscuro estaba recogido en un moño estricto y desordenado. Caminaba arrastrando ligeramente los pies, con los hombros encogidos, como si intentara ocupar el menor espacio posible en el mundo. Hablaba en susurros. Nunca discutía con los médicos. Es como un robot, lo juro, susurró Sarah Jenkins, una enfermera de 22 años recién graduada, mientras deslizaba TikTok en su teléfono al otro extremo del mostrador. Le pregunté qué hizo el fin de semana y respondió, lavar ropa. ¿Quién lava ropa durante 48 horas seguidas? El doctor Marcus Holloway, el traumatólogo principal de guardia, ni siquiera levantó la vista de sus notas. Mientras prepare bien los medicamentos, Sarah, me da igual si se queda mirando la pared. Solo manténla lejos de los familiares de los pacientes. Tiene la capacidad comunicativa de un trapo mojado. Holloway era brillante, arrogante y estaba exhausto. Acababa de terminar una cirugía vascular de 6 horas a una víctima de un disparo del centro de la ciudad y se mantenía en pie a base de cafeína y ego. No notaba ese tipo de cosas en personas como Elena. No notaba que, aunque arrastraba los pies, nunca hacía ruido. No notaba que cuando una bandeja cayó en la cafetería 3 pisos más abajo, Elena no se sobresaltó. Cambió el peso hacia la punta de los pies. Sus ojos se dirigieron a las salidas antes de que nadie más procesara el sonido. No notaba el tejido cicatricial que se extendía como un mapa de carreteras roto desde la clavícula hacia el hombro derecho, oculto bajo su uniforme médico. Elena escribía sus registros. Paciente en la 404 estable. Signos vitales normales. Suero reemplazado. No estaba aburrida. Estaba alerta. Las viejas costumbres no mueren, solo hibernan. 7 años atrás, Elena Vance no limpiaba frentes sudorosas. Era la sargento mayor Vance en un equipo de apoyo cultural adjunto al 75º Regimiento Ranger en el Valle de Paktia, Afganistán. Despejaba edificios en completa oscuridad. Trataba heridas penetrantes en el pecho bajo fuego desde una cresta a 300 metros. Había dejado esa vida atrás, o eso se decía a sí misma. Vance! Gritó Sarah, mascando chicle. ¿Puedes llevar la basura al conducto? Me da miedo quedarme sola cerca del ascensor. Elena levantó la mirada, el rostro inexpresivo. Claro. Se levantó. Ni un movimiento de más. Agarró las bolsas pesadas. Sus antebrazos se tensaron. Los tendones de los músculos aparecieron bajo la piel pálida antes de que volviera a encorvar los hombros, ocultando su fuerza. Avanzó por el largo pasillo mal iluminado. La tormenta afuera se intensificaba, el trueno sacudía las ventanas. Cuando llegó al cuarto de servicio junto a los ascensores, lo oyó. No era un sonido propio de un hospital. No era el chirrido de una camilla ni el pitido de un buscapersonas. Era el clic metálico del cerrojo de un rifle al ser montado. Elena se quedó inmóvil. El arrastre desapareció. Su columna se enderezó. El mentón descendió. Dejó de respirar. Las puertas del ascensor al final del pasillo se abrieron.
Elena retrocedió hacia la sombra del cuarto de servicio, dejando la puerta abierta a apenas unos centímetros. A través de la franja de luz, observó. Salió un hombre. Era grande, 1,93 m, fácilmente más de 100 kilos. Llevaba un abrigo pesado empapado por la lluvia, botas robustas y una bolsa deportiva cruzada al hombro. Pero lo que sostenía en las manos hizo que la sangre de Elena primero se helara y luego hirviera de inmediato. Un rifle sobre plataforma AR-15, modificado con cañón corto y mira holográfica. No era un pandillero callejero con un arma barata. Era un hombre que conocía su equipo. No parecía loco. Parecía tranquilo. Elena lo observó pasar junto a su escondite, dirigiéndose directamente al puesto de enfermería. No se apresuraba. Se movía con una marcha pesada y decidida. Elena miró su muñeca. Nada de Apple Watch. Un viejo y desgastado G-Shock 0214. Metió la mano en el bolsillo. Su teléfono se había quedado en el mostrador. Estaba desarmada. Estaba en un cuarto sin salida. Y el lobo acababa de entrar en el redil. El silencio del ala fue destrozado no por un grito, sino por una voz que retumbó como un trueno. Nadie se mueva. Desde su posición en la oscuridad, Elena vio cómo la escena se desarrollaba en el pasillo. El doctor Holloway dejó caer sus notas. Sarah Jenkins se quedó paralizada. Su teléfono se le resbaló de la mano y golpeó el linóleo. El hombre armado, cuyo nombre el mundo pronto conocería, Silo Storm, rompió de una patada el mecanismo de cierre de las puertas dobles que conducían a admisiones, bloqueándolas con una cuña de goma. Acababa de sellar el piso. Manos sobre el mostrador, ahora. Rugió Storm, levantando el rifle. Sarah gritó. Un sonido agudo y aterrador. Por favor, yo no. Storm no le disparó. Disparó una sola bala al techo. El estruendo en el pasillo cerrado fue ensordecedor. Polvo y placas del techo cayeron sobre el suelo impecable. El eco rebotó en las paredes, desorientando a todos. La próxima va a la rótula. Gritó Storm. ¿Dónde está? ¿Dónde está Holloway? El doctor Holloway, normalmente altivo, temblaba. Levantó lentamente las manos. Su rostro estaba ceniciento. Yo soy el doctor Holloway. Storm apuntó el arma al cirujano. ¿Me recuerdas, doctor? ¿Recuerdas a Mary Storm? Hace 3 años. Habitación 404. Dijiste que era un bypass rutinario. Dijiste que estaría en casa para Navidad. Holloway tartamudeó. Sus ojos estaban desorbitados. Yo opero a miles de personas. Yo no. ¿La mataste? Gritó Storm. La fachada calmada se quebró, dejando al descubierto un filo de dolor y rabia. Estabas borracho. Las enfermeras susurraban sobre eso. Pasé 3 años buscando pruebas. Y esta noche tendremos un juicio. Storm volvió a apuntar el rifle hacia Sarah. Saca a los pacientes de las habitaciones. Todos al pasillo, ya. Los que no puedan caminar, arrastrenlos. Desde el cuarto de servicio, Elena sintió como su pulso se disparaba, no por miedo, sino por la descarga de adrenalina. Comenzó la taquipsiquia. El tiempo pareció ralentizarse. Evaluó la amenaza. Objetivo, masculino, complexión grande. Arma, AR-15, probablemente semiautomático. Cargador de 30 cartuchos. Pistola en el muslo, parece una 1911. Un adversario visible. 2 miembros del personal a la vista. Aproximadamente 12 pacientes en el ala. Entorno cerrado. La cobertura fiable se limitaba al mostrador de enfermería. Tenía que moverse. Si se quedaba en el cuarto de servicio, era inútil. Si se lanzaba contra él ahora, desde 15 metros sin cobertura, estaba muerta. Tenía que convertirse en parte de la escena. Tenía que acercarse. Elena inhaló profundamente, cerró los ojos por una fracción de segundo y accionó el interruptor. La sargento mayor Vance retrocedió. La tímida enfermera Elle dio un paso al frente. Empujó la puerta del cuarto de servicio y salió tambaleándose, dejando caer ruidosamente las bolsas de basura. Storm se giró, el rifle se alzó de inmediato apuntándole. «Quiet».
Elena levantó las manos, temblando con fuerza. Encogió los hombros, haciéndose más pequeña, más miserable. Dejó que la boca se le abriera en un gesto de terror. «No dispare», gimió. Su voz se quebraba. «Por favor, solo soy una enfermera. Solo estaba sacando la basura». Storm la observó. Vio el uniforme gastado, el cabello desordenado, el terror absoluto en su postura. Vio a una presa. No vio cómo sus ojos escaneaban el brocal del cargador del rifle para comprobar el seguro. No estaba puesto. No vio cómo calculaba la distancia entre él y la bandeja de bisturíes del carro de reanimación. «Ven aquí», gruñó Storm, señalando con el cañón. «Muévete». Elena avanzó a trompicones, tropezando con sus propios pies. Un movimiento calculado para adormecer su vigilancia. Se colocó junto a Sara y Holloway en el mostrador. Sara lloraba sin control. Elena le tomó la mano y la apretó con fuerza. «Todo está bien», susurró Elena. Su voz temblaba de forma teatral. El agarre era como un tornillo de banco. «Respira». «Cállense», rugió Storm. Metió la mano en la bolsa deportiva y sacó un manojo de bridas plásticas de alta resistencia. Las lanzó hacia Elena. «Eres fea», sonrió con burla, mirándola. «Átalos. Manos a la espalda. Si dejas holgura, la primera que muere es la chica». Elena recogió las bridas. Sus manos eran firmes, hasta que notó su mirada. Entonces las hizo temblar. Ese fue su error. Le estaba dando libertad de movimiento. Permitía que el lobo caminara entre las ovejas porque creía que era un perro. Cuando Elena pasó detrás del doctor Holloway para atarle las muñecas, se inclinó cerca de su oído. «Doctor», susurró tan bajo que solo él pudo oírla. Su voz perdió todo rastro de miedo, limpia de cualquier tartamudeo. Era una orden fría y pura. «Cuando se apaguen las luces, tírese al suelo y cúbrase la cabeza. No se mueva hasta que yo diga seguro». Holloway giró ligeramente la cabeza. La confusión luchaba contra el terror en sus ojos. «¿Qué?» «Tense los músculos», ordenó ella, apretando la brida. La dejó lo bastante floja para que pudiera liberar la muñeca, pero lo bastante ajustada para parecer segura. Pasó a Sara. «Sara», susurró. «Necesito que seas valiente». «¿Puedes?» «Voy a morir», sollozó Sara. «No, no vas a morir», dijo Elena mientras aseguraba su muñeca. «Porque yo estoy aquí». Menos charla». Storm montó el arma corta de forma demostrativa. Elena se levantó y se giró hacia el hombre armado. Estaba a 1,5 metros de él. Él la superaba en altura. «Ya están atados», gimió Elena, juntando las manos frente al pecho. Una postura sumisa que también mantenía sus manos listas en la línea central del cuerpo. «Bien», dijo Storm. Miró su reloj. «Ahora esperamos a la policía y a las cámaras». Le dio la espalda durante una fracción de segundo para mirar por la ventana. Los ojos de Elena se dispararon hacia el panel eléctrico principal, situado justo detrás del mostrador de enfermería. Estaba a 6 metros. Demasiado lejos. Necesitaba un arma. Su mirada cayó sobre el mostrador, un bolígrafo, una grapadora, unas tijeras de traumatología. Storm se volvió hacia ella. «Ve a revisar a los pacientes. Sácalos aquí. Si alguien intenta huir, empiezo disparando al doctor». Elena asintió frenéticamente. «Está bien, voy». Se dio la vuelta y avanzó por el pasillo hacia las habitaciones. En cuanto desapareció de su campo de visión al doblar la esquina, el arrastre volvió a desaparecer. Se movía con velocidad letal. Se lanzó a la habitación 402. La señora Gable, una mujer de 80 años con fractura de cadera, se despertaba confusa por el ruido. «SHHH, señora Gable», dijo Elena con suavidad. Se acercó a la mesilla. No buscaba medicación, buscaba química. Agarró una botella de alcohol isopropílico. Sacó un encendedor del bolso de la señora Gable. Era una fumadora secreta. Cogió un puñado de gasas. Miró al techo. El sistema contra incendios. Activar los aspersores crearía un caos absoluto,
pero el agua volvería el suelo resbaladizo. Malo para la estabilidad. Tenía una idea mejor. Entró en el almacén al final del pasillo. Encontró lo que necesitaba, una bombona portátil de oxígeno y un desfibrilador. Elena Vance comprobó la carga del desfibrilador, completa. Arrancó las mangas de su uniforme y se envolvió los nudillos con la tela para protegerlos. Inhaló profundamente. El credo Ranger resonó en lo más hondo de su mente. Nunca dejaré a un compañero caído para que caiga en manos del enemigo. Salió de nuevo al pasillo. Gritó Storm desde el mostrador. ¿Por qué tardas tanto? Elena caminó de regreso hacia la luz, pero ya no iba encorvada. Caminaba erguida. En la mano derecha, oculta junto a la pierna, llevaba las tijeras de traumatología que había tomado del carro del pasillo. En la izquierda, apretaba una ampolla de cloruro, un agente paralizante. Tuve que ayudar a la señora Gabel, gritó Elena. Su voz era distinta. Proyectaba. Era firme. Storm entrecerró los ojos. Sintió el cambio. El aire en la sala se transformó. La presa ya no se comportaba como presa. «Quiet, ¿dónde estás?» Storm levantó el rifle. Elena se detuvo. Estaba a 10 metros. «Te ves diferente», dijo Storm, clavándole la mirada. «Es la iluminación», respondió Elena con calma. De rodillas, ordenó Storm. Elena lo miró directamente a los ojos. No. El silencio que siguió fue más pesado que la tormenta exterior. Holloway jadeó. Sara dejó de llorar, mirando a Elena con incredulidad. «¿Qué me dijiste?», susurró Storm, dando un paso adelante. El rifle apuntaba a su pecho. «Dije que no», repitió Elena. «Y deberías haber revisado la salida trasera». Silo Storm se sobresaltó. Su cabeza giró instintivamente hacia el pasillo detrás de él. Era una mentira. No había ninguna salida abierta, pero la distracción le compró medio segundo. Elena se movió. Al ojo humano le toma aproximadamente 150 milisegundos procesar un estímulo visual, y otros 100 milisegundos enviar la señal motora a los músculos. En el mundo del combate cuerpo a cuerpo, un cuarto de segundo es una eternidad. Es la diferencia entre la vida y una bandera doblada. Cuando Silo Storm giró la cabeza para comprobar la salida trasera imaginaria, le regaló a Elena ese cuarto de segundo. Ella no corrió. Correr activa el reflejo depredador de persecución. En lugar de eso, explotó hacia adelante en una posición baja, cubriendo los 10 metros que los separaban con una velocidad aterradora. No se movía como una enfermera. Se movía como un proyectil. Storm comprendió la trampa al instante. Su cabeza volvió de golpe. Su dedo presionó el gatillo del AR-15. El disparo salió, pero el punto de mira estaba alto. La bala destrozó la luminaria fluorescente sobre la cabeza de Elena, llenando el pasillo de chispas y vidrio. Elena no se inmutó. Se deslizó de rodillas el último metro, entrando por debajo del cañón del rifle. No apuntó a su rostro. Apuntó al arma. Su mano izquierda, aún apretando la ampolla de cloruro paralizante, golpeó hacia arriba el guardamanos del rifle, desviando el cañón al techo. Al mismo tiempo, su mano derecha, con las tijeras de traumatología, atacó hacia abajo. No intentó apuñalarlo. El abrigo era demasiado grueso. Clavó las tijeras en la ventana de expulsión del rifle y giró con violencia. Metal contra metal. El cerrojo se atascó. El rifle se convirtió en una maza de 5 kilos. Storm rugió. Un sonido de pura furia animal. Soltó el rifle con una mano y golpeó a Elena de revés en el rostro. El impacto fue brutal. La levantó del suelo y la lanzó, deslizándola sobre las baldosas enceradas. Sintió el sabor metálico de la sangre. Su visión se nubló durante una fracción de segundo. «¡Perra!», gritó Storm. Tiró de la palanca del cerrojo, pero las tijeras estaban profundamente encajadas. El arma estaba muerta. La soltó y fue a por la pistola 1911 en su muslo. Elena sacudió la neblina de la cabeza. Estaba en el suelo, a 1,5 metros. No podía ganarle la carrera hasta la pistola. Miró a Holloway y a Sara, congelados de terror. «¡Corran!»,
gritó Elena. Su voz atravesó el zumbido en sus oídos. ¡A las escaleras! La orden rompió su parálisis. Holloway agarró a Sara del brazo y la arrastró hacia la salida de emergencia. Storm sacó la pistola y la apuntó al doctor que huía. Elena agarró el objeto más cercano, un pesado soporte de suero con ruedas, y lo empujó con todas sus fuerzas. Golpeó las piernas de Storm justo cuando disparaba. ¡Van! El tiro se fue desviado. La bala se incrustó en el tabique junto a la cabeza de Sara. Ellos atravesaron las puertas de la escalera y desaparecieron en la seguridad de hormigón de la ruta de evacuación. Ahora solo quedaban Elena y Storm. Storm volvió toda su atención hacia ella. Sus ojos estaban desorbitados, maníacos. Alzó la pistola. Elena rodó por el suelo. ¡Van! ¡Van! 2 balas destrozaron las baldosas donde ella había estado un segundo antes. Se lanzó detrás del mostrador de enfermería, colocando la pesada encimera laminada entre ella y las balas. «Te veo», rugió Storm, avanzando lentamente. «¿Crees que eres una heroína? Solo eres una enfermera muerta». Elena se apoyó contra la pared interior del mostrador. Se revisó el cuerpo. Ningún agujero. Solo la mandíbula hinchada y las costillas magulladas. Miró la encimera sobre su cabeza. Él se acercaba por el lado izquierdo. Tenía que cambiar el entorno. Necesitaba oscuridad. Miró el terminal informático del mostrador. La fuente de alimentación ininterrumpida, la batería de respaldo, estaba en el suelo. Pesada, de plomo ácido. Oyó sus botas crujir sobre el vidrio roto. Crujido. Crujido. Estaba a 2 metros. Elena arrancó el cable de la UPS del enchufe. Agarró el bloque, contando los pasos. Crujido. 1,20 m. Crujido. 60 centímetros. Elena no se levantó para huir de él, sino para enfrentarlo. Cuando Storm rodeó la esquina del mostrador esperando encontrarla encogida en el suelo, la encontró de pie. Antes de que pudiera levantar la pistola, Elena balanceó la batería como un mangual medieval. Impactó en su muñeca. Se oyó un crujido nauseabundo de hueso. Storm gritó y dejó caer la pistola. El arma se deslizó por el suelo y desapareció bajo un armario de medicamentos cerrado. Estaba desarmado, pero era enorme y estaba furioso. No necesitaba una pistola para matarla. Se lanzó contra ella y la derribó. Chocaron contra la pared detrás del mostrador. El golpe sacó el aire de los pulmones de Elena. Las manos de Storm, como prensas de acero, encontraron su garganta. Apretó. La visión de Elena comenzó a cerrarse. Manchas negras danzaban ante sus ojos. Le arañó el rostro, pero él no reaccionó. Funcionaba con pura adrenalina y psicosis. «¡Muere!», siseó, escupiéndole en la cara. Elena no podía respirar. Su tráquea se comprimía. El pánico, las respuestas del cerebro reptiliano, intentaban tomar el control, luchar, patalear, morir. No. Forzó su mente a concentrarse. Técnico. Anatómico. Objetivo, parte frontal del cuello. Misión, romper el agarre. Método, estimulación del nervio vago o presión sobre los globos oculares. Dejó de arañarle el rostro. Llevó los pulgares al interior de sus codos, presionando los nódulos nerviosos sensibles. Él gruñó, pero no soltó. No era suficiente. Encogió las rodillas contra el pecho, encajándolas entre su cuerpo y el de él. Con un grito visceral, estiró las piernas, clavando los talones en su plexo solar. La fuerza del impacto rompió el agarre. Storm retrocedió, jadeando. Elena cayó al suelo, ahogándose en aire. Su garganta ardía como fuego. Miró la pistola bajo el armario. Demasiado lejos. Miró a Storm. Él se recuperaba, sacudiendo la cabeza. Sus ojos volvieron a fijarse en ella con un odio renovado. Sacó un cuchillo de combate de su bota. Una hoja dentada de 20 centímetros. Bien, roncó Storm, sonriendo a través del dolor. Ahora será divertido. Elena retrocedió arrastrándose y con el pie empujó la puerta del almacén detrás del mostrador.
Se lanzó dentro y cerró de golpe, echando el cerrojo justo cuando el cuerpo de Storm se estrellaba contra ella. «Veme. ¡Abre!», gritó Storm, rajando la madera con el cuchillo. «Te voy a cortar en pedazos». Elena se apartó de la puerta. Estaba encerrada en un almacén de 3 por 3 metros. Sin ventanas. Una sola puerta. Pero no estaba atrapada. Estaba en un arsenal. Era un almacén médico. Para un civil, vendas y suero. Para una ranger, un depósito de armas químicas y biológicas. Elena miró a su alrededor. Su respiración se calmó. El miedo se evaporó, reemplazado por una vieja y calculadora determinación. ¿Quieres jugar en la oscuridad?, se susurró. Alzó la mano y rompió la bombilla con el palo de una fregona. La habitación quedó sumida en una negrura total. Se movió hacia las estanterías. Sus manos se guiaban por la memoria muscular y por 3 años rellenando esas baldas. Encontró justo lo que necesitaba: etanol, amoníaco, lejía. Un aerosol presurizado con spray congelante, cloruro de etilo. Oyó a Thorne afuera. Estaba acribillando la cerradura de la puerta con un rifle que se le había encasquillado. «Van. Van». La madera estalló en astillas. La puerta se abrió de golpe por el impacto. Thorne apareció en el marco destrozado, recortado contra la luz del pasillo. No podía ver la negrura absoluta del almacén. «Sal de ahí, pequeña enfermerita», se burló, avanzando hacia la oscuridad. Elena había desaparecido. Había trepado por la estantería y se pegó al techo. Silenciosa como una araña. La cacería había comenzado. Afuera, el Hospital Saint-Jude. El mundo se había convertido en un caleidoscopio de luces rojas y azules. Unidades tácticas del Departamento de Policía de Seattle establecieron el perímetro. Vehículos blindados rugían sobre el asfalto mojado. Francotiradores tomaban posiciones en los techos de los edificios vecinos, luchando contra la lluvia torrencial para conseguir línea de tiro al 4º piso. El capitán Miller, comandante de la operación, estaba apoyado en el capó de su patrulla, mirando los planos del hospital. «¿Estás?», ladró por la radio. «Tenemos 2 rehenes liberados». La voz crepitó en respuesta. El doctor Holloway y la enfermera Sarah Jenkins salieron por la escalera norte. «Llévenlos al puesto de mando de inmediato», ordenó Miller. 5 minutos después, una Sarah temblorosa y un doctor Holloway conmocionado, envueltos en mantas, estaban bajo el toldo de la carpa de mando. «Díganme qué está pasando ahí dentro», dijo Miller con voz firme. «¿Cuántos tiradores?». «1», respondió Holloway con la voz áspera. «Un tipo grande, armamento pesado». «¿Quién más sigue dentro?». «Los pacientes», chirrió Sarah. «¿Y Elena?». «¿Elena?», preguntó Miller. «¿Otra enfermera?». «Sí», dijo Holloway, limpiándose la lluvia del rostro. «Pero no es solo una enfermera». Miller frunció el ceño. «¿Qué quiere decir?». Holloway miró al capitán con los ojos muy abiertos, mezcla de confusión y asombro. Ella lo destrozó. Le encajó el rifle con unas tijeras. Lo golpeó con una fuente de alimentación. La forma en que se movía. «Capitán, he visto soldados antes. Elena no es una enfermera. Es una máquina de combate». Miller se giró hacia su ayudante. «Averigua el nombre». «Elena Vance. Quiero saber quién está en ese edificio». El asistente tecleó furiosamente en el portátil. Un segundo después se detuvo. Alzó la vista. Su rostro palideció. «Capitán, debería ver esto». Miller miró la pantalla. Nombre: Vance, Elena. Rango: sargento primero, retirada. Unidad: 75º Regimiento Ranger, equipo de apoyo cultural. Condecoraciones: estrella de plata, 2 corazones púrpura. Nota: retiro honorable tras herida por IED en Kandahar. Especializaciones: seré, supervivencia, evasión, resistencia y escape. Médica de combate nivel C, combate cuerpo a cuerpo. Miller se quedó mirando la pantalla. Luego volvió la vista al 4º piso, donde una luz parpadeaba. «Dios ayude a ese tirador», murmuró.
Cancelen el equipo de asalto. No queremos estar en su camino. La oscuridad era aliada de Elena. Había vivido en la oscuridad durante meses en las montañas del Hindukush. Sabía cómo se propagaba el sonido en ella. Sabía a qué sabía el miedo ahí dentro. Thorn avanzaba lentamente por la sala, con el cuchillo por delante. Respiraba con dificultad, un jadeo áspero y ruidoso que delataba su posición a cada segundo. Sé que estás aquí, siseó. Elena colgaba del estante superior de una estantería metálica, con las piernas enroscadas en los soportes. Estaba justo encima de él. En la mano sostenía un arma improvisada, una botella de vidrio de 500 mililitros, llena de éter, envuelta en una toalla. Esperaba. Thorn dio otro paso. Estaba justo debajo de ella. Elena soltó las piernas y cayó. No cayó sobre él, cayó detrás de él, silenciosa como un gato. Thorn se giró, cortando el aire con el cuchillo. Elena esquivó la hoja, sintiendo el viento pasar junto a su oído. Dio un paso adelante y le estampó la botella envuelta en toalla contra el rostro. El vidrio se rompió, y también su nariz. La botella estalló. El líquido empapó la toalla y su cara. Los vapores actuaron al instante y fueron insoportables. Thorn empezó a toser, agitando los brazos. Ciego, lanzó un tajo con el cuchillo, rasgando la parte superior de su bata quirúrgica, dejando un corte fino en su abdomen. Ella ignoró el dolor. Se aferró a su espalda, presionando la toalla contra su rostro mientras él se debatía como un toro. Respira más hondo, le susurró al oído. Las rodillas de Thorn cedieron. El éter entraba en su torrente sanguíneo, deprimiendo el sistema nervioso central. Sus movimientos se volvieron torpes. El cuchillo cayó de su mano. Se desplomó de rodillas y luego boca abajo. Elena rodó fuera de él, aspirando aire fresco con desesperación. Los vapores también le daban vueltas a la cabeza. Corrió hacia la puerta y la abrió de una patada para dejar entrar la luz y el aire del pasillo. Miró a Thorn. Estaba inconsciente. Un montón de impermeable mojado y músculos en el suelo. Todo había terminado. O eso creía. Cuando Elena se apoyó en el marco de la puerta, tratando de recuperar el aliento. El sistema de megafonía del hospital chisporroteó y cobró vida. Código negro. Código negro. Incendio en el ala norte. Elena se quedó inmóvil. Fuego. Miró a lo largo del pasillo. El humo salía de la habitación 402, la habitación de la señora Gabel. Thorn debió haber colocado una carga o volcado algo inflamable antes de ir tras ella. La alarma contra incendios aulló. Los aspersores se activaron, inundando el pasillo con chorros de agua gris. Elena miró a Thorn. Estaba inconsciente. Podía dejarlo. Podía huir. Pero los pacientes aún estaban en sus habitaciones. Entonces lo vio. La mano de Thorn se movió. No estaba inconsciente. Estaba fingiendo, o tenía una resistencia que desafiaba la ciencia médica. Thorn rugió, incorporándose del charco de productos químicos. Su rostro estaba rojo, los ojos inyectados en sangre y llorosos. Pero estaba vivo y sostenía un detonador en la mano. Si yo me voy, tosió Thorn, con sangre y éter goteando de su cara. Todos se van. Alzó el pequeño dispositivo negro. C4. Roncó. En el depósito de oxígeno. El depósito de oxígeno. Si explotaba, no sería solo un incendio. Sería una implosión. Arrasaría todo el ala norte del hospital. Elena miró el detonador. Miró la distancia entre ellos, 3 metros. Miró sus manos, vacías. Suéltalo, dijo Elena. No. Thorn sonrió con una mueca torcida y monstruosa. Quiero ver cómo se cae el cielo. Movió el pulgar hacia el botón. Elena no pensó. No planeó. Reaccionó. Agarró lo único que le quedaba encima, un bolígrafo en el bolsillo. Un bolígrafo barato de plástico. Lo lanzó. No era un cuchillo arrojadizo. No debía funcionar. Pero Elena Vance había pasado horas lanzando piedras a latas oxidadas. Por aburrimiento, en el desierto. El bolígrafo.
Voló por el aire y golpeó a Thorne directamente en el ojo, del que aún no se había limpiado el éter. No lo mató, pero el impacto de un objeto extraño en el globo ocular lo sacudió de shock. Su mano se contrajo. El detonador salió despedido de su agarre, deslizándose por el suelo mojado hacia el hueco del ascensor. ¡No!, gritó Thorne. Se lanzó tras él. Elena se lanzó contra Thorne. Chocaron en el pasillo húmedo y lleno de humo, rodando sobre cristales rotos y agua. Esto ya no era táctica. Era una pelea. Thorne la golpeó en las costillas. Sintió como algo crujía. Elena le dio un cabezazo. Su frente se estrelló contra su nariz rota. Él gritó, cegado por el dolor. Elena se le subió encima. Le atrapó el brazo. Cerró las piernas alrededor de su cuello en una estrangulación triangular. Apretó. «Duerme», escupió entre dientes. «Duerme». Su rostro se deformó por el esfuerzo. Thorne se debatía. Le arañaba las piernas. Intentó ponerse de pie, levantándola del suelo junto con él. Pero Elena Vance era una ranger del ejército. Aguantó. Siguió apretando hasta que sus propios músculos gritaron. La lucha de Thorne se ralentizó. Su brazo cayó flácido. Su cabeza se fue hacia atrás. Elena mantuvo la presión 10 segundos más, solo para estar segura. Luego soltó. Thorne se desplomó en el suelo, inmóvil. Elena quedó tendida a su lado, mirando los aspersores que los empapaban como lluvia. Sangraba, estaba magullada y exhausta. Cerró los ojos. Limpio, susurró al pasillo vacío. La noche aún no había terminado. El incendio en la habitación 402 se intensificaba. El humo se volvía más denso. Y ella tenía 12 pacientes que no podían caminar. Elena Vance se puso en pie. Se limpió la sangre de la boca. Agarró a Thorne por los tobillos y lo arrastró hasta el almacén. Cerrando la puerta desde afuera con una brida que encontró en el suelo. Luego se giró hacia el fuego. «Hora de trabajar», dijo. El silencio tras la pelea duró poco. Fue reemplazado por un sonido mucho más aterrador que un disparo. El rugido del fuego ganando fuerza. Los aspersores siseaban, cubriéndolo todo con una niebla gris y fría. Pero estaban perdiendo la batalla. La habitación 402 no solo ardía. Era un horno alimentado por un acelerante. Humo negro inundaba el pasillo, deslizándose por el techo como un océano invertido. Era espeso, aceitoso y corrosivo. Olor a plástico derretido y ropa ardiendo. Elena tosió. El sabor del hollín se mezcló con el gusto metálico de la sangre en su boca. Se obligó a ponerse en marcha. Las costillas gritaban en protesta. Probablemente 2 fracturas por las botas de Thorne. El abdomen ardía por el corte del cuchillo. La cabeza le daba vueltas por los vapores de éter. Pero el interruptor Ranger seguía encendido. El dolor es información. La información es la base de la acción. Ignora el dolor. Actúa según el objetivo. Objetivo número 1, eliminar la amenaza de explosión. Objetivo número 2, evacuar a los pacientes encamados. Elena cojeó hasta el depósito de oxígeno. Estaba junto a la habitación 402. La pared entre ambos ya estaba caliente al tacto. Dentro había 20 bombonas de oxígeno comprimido. Si el calor comprometía su integridad estructural. O si el fuego alcanzaba el C4 que Thorne había colocado. El Hospital Saint Jude no sufriría solo un incendio. Tendría un agujero del tamaño de una manzana urbana en su pared. Probó el pomo de la puerta del depósito de oxígeno. Cerrado. Miró a través de la pequeña ventana reforzada. Vio el bloque de C4 sujeto al colector principal. No estaba conectado a ningún temporizador. Thorne había mentido, o más bien. El detonador que ella había hecho caer era el único mecanismo de activación. El C4 es sorprendentemente estable. Se le puede disparar o quemar. Y normalmente no explota sin la onda de choque de un detonador. Pero el verdadero problema eran las bombonas de oxígeno. Si estallaban por el calor, la liberación de presión sería catastrófica. Elena agarró un montón de toallas del carrito de ropa. Las empapó en el agua acumulada en el suelo.
Las apretó firmemente bajo la rendija de la puerta del depósito de oxígeno, creando un sellado improvisado para bloquear el humo ardiente y aislar la habitación durante unos minutos preciosos más. Era un parche para una herida de guerra. Pero compraba tiempo. Desvió su atención a la habitación 402, la de la señora Gabel. La puerta estaba abierta, vomitando humo negro. El calor que salía de allí quemaba la piel. Elena inhaló el aire relativamente limpio a ras del suelo. Se subió el borde de la bata quirúrgica sobre la nariz. Y se arrastró hacia adentro. La visibilidad era nula. El calor era insoportable, abrasando la piel. El resplandor naranja de las llamas lamía las cortinas y las placas del techo. «Señora Gabel», gritó Elena a través del rugido. Una tos débil respondió desde el otro lado de la cama. Elena avanzó a gatas, manteniéndose por debajo de la capa térmica. Encontró la cama. Estaba vacía. La señora Gabel había intentado salir y había caído. La mano de Elena tocó tela blanda. Un camisón. «La tengo», roncó Elena. Agarró a la anciana por la muñeca. La señora Gabel era peso muerto, aterrada y semiconsciente por la inhalación de humo. «Mi cadera», gimió la señora Gabel. «Lo sé, lo siento». «Va a doler», dijo Elena. No había tiempo para delicadezas. Elena la agarró por la espalda del camisón y la arrastró por el suelo. El calor derretía las suelas de las botas de Elena. La piel le parecía encogerse. Llegaron al pasillo. Elena sacó a la señora Gabel al corredor húmedo y brumoso. Justo cuando las placas del techo de la habitación 402 se desplomaban. En una lluvia de chispas. Elena rodó sobre su espalda, aspirando aire desesperadamente. El aire del pasillo era malo. Pero comparado con la habitación, parecía dulce. Revisó a la señora Gabel. Respiraba. Pulso rápido. Quemaduras en las manos. «Quédese aquí», ordenó Elena. Miró a lo largo del pasillo. La capa de humo descendía cada vez más. En 5 minutos, todo el piso sería una trampa mortal. Aún quedaban 11 habitaciones. 11 pacientes más. Algunos recién operados de rodilla. Otros de apendicectomía. Uno era un politraumatizado de accidente de tráfico en tracción. Elena Vance se puso en pie. Estaba sola. Los bomberos llegarían en minutos. Pero los minutos eran una moneda que ella no tenía. Necesitaba un multiplicador de fuerza. Corrió al puesto de enfermería. Y arrancó un llavero de llaves maestras del cajón. Abrió el almacén donde había encerrado al inconsciente Thorne. Seguía fuera de combate, respirando superficialmente. No lo miró. Agarró unas tijeras de trauma. Y cortó las bridas de sus tobillos. Tomó su pesado abrigo. Y volvió corriendo al pasillo. Entró en la habitación 405. El señor Henderson. Un hombre de 100 kilos tras una sustitución total de rodilla. «Enfermera», roncó, incorporándose en la cama. Con los ojos abiertos de terror mientras el humo se colaba bajo la puerta. «Levántese», dijo Elena. «No puedo caminar, mi rodilla». «No le pedí que caminara», respondió Elena. Arrojó el abrigo pesado al suelo. «Acuéstese sobre el abrigo». «¿Qué? ¿Sobre el abrigo?», rugió Elena. Su voz tenía la autoridad aterradora de un sargento instructor. El señor Henderson salió de la cama. La adrenalina anuló el dolor y cayó sobre el abrigo. Elena agarró el cuello del abrigo. Se convirtió en un trineo perfecto. Los suelos encerados, resbaladizos por el agua de los aspersores, reducían la fricción. Clavó los talones y tiró. El señor Henderson se deslizó hasta el pasillo. «Agarre su mano, señora Gabel», ordenó Elena, estacionándolo junto a la anciana. «No la suelte». Fue a la siguiente habitación. Y a la siguiente. Ahora se movía como una máquina. Abrir, asegurar, evacuar. Usó sábanas. Usó sillas de ruedas. Las unió en el centro del pasillo, lejos de las paredes en llamas. El fuego ya había atravesado el techo del corredor. Restos ardientes caían como lluvia. El calor se volvía insoportable. Elena tenía 10 pacientes en la cadena. Faltaban 2.
Habitación 410. Un niño pequeño, Leo, recuperándose de una rotura de bazo. Habitación 412. Un paciente en coma, conectado a un respirador. El camino hacia la 410 estaba bloqueado por un muro de fuego. El techo había colapsado parcialmente. Elena miró las llamas. Miró el agua que empapaba su bata. Corrió al carrito de limpieza. Agarró un cubo de agua y se lo volcó sobre la cabeza. Luego inhaló profundamente, bajó la cabeza. Y corrió directamente a través del muro de fuego. El capitán Miller, del SWAT de Seattle, estaba al pie de la escalera en la planta baja. Los planos ya no servían. Las comunicaciones por radio eran un caos. Los bomberos dicen que el cuarto piso está completamente envuelto, gritó un sargento por encima de las sirenas. No pueden acercar la escalera lo suficiente por el viento y el voladizo. Tenemos que subir, dijo Miller. Capitán, ahí arriba es un horno. Cero visibilidad. Si entramos, puede que no salgamos. Miller apretó los dientes. Vamos. Grupo Alfa, conmigo. Cargas de entrada. Máscaras puestas. El equipo avanzó escaleras arriba. Una columna de guerreros vestidos de negro. Llegaron al rellano del cuarto piso. La puerta estaba caliente. El humo se filtraba por las rendijas. Miller dio la señal. Golpearon la puerta con el ariete. Se abrió de golpe. Una pared de humo negro los golpeó. Detrás, un calor brutal. Limpio a la izquierda. Limpio a la derecha. Avanzaron hacia la neblina. Los haces de las linternas montadas en las armas cortaban la oscuridad. ¡Policía! ¡Respondan!, gritó Miller. Silencio. Solo el rugido del fuego y el siseo de los aspersores. Siguieron avanzando. Capitán, mire, dijo el hombre de punta, con la voz amortiguada. A través del humo apareció una figura. Parecía un ciempiés. Era una cadena de personas. Pacientes sobre sábanas. Pacientes en sillas de ruedas. Pacientes arrastrándose unos a otros. Aglomerados a ras del suelo en el centro del pasillo, cubiertos con mantas mojadas. «Sáquenlos. Vamos. Vamos», ordenó Miller. Los agentes se colgaron los fusiles a la espalda y comenzaron a cargar a los pacientes, llevándolos hacia la escalera. «¿Dónde está la enfermera?», preguntó Miller al señor Henderson mientras arrastraba al hombre corpulento a zona segura. Volvió, tosió Henderson, señalando el resplandor naranja al fondo del pasillo. Volvió por el niño. Miller miró por el corredor. El techo se arqueaba. La estructura estaba cediendo. «Vance», gritó. «Vance». Sin respuesta. «Capitán, tenemos que retirarnos». «El techo se viene abajo», gritó el sargento. Miller dudó. Conocía el protocolo. Nunca cambies una vida por un cuerpo. Si ella seguía en ese infierno, estaba muerta. «Retirada», ordenó Miller. «Saquen a esta gente». El grupo se retiró. La pesada puerta cortafuegos se cerró tras ellos, sellando el cuarto piso. Elena no estaba muerta. Pero estaba cerca. Llegó a la habitación 410. Encontró a Leo escondido bajo la cama, gritando. Lo sacó, cubriendo su cuerpo con el suyo. Mientras placas del techo en llamas caían como lluvia. Lo arrastró hasta el pasillo. Pero el camino de regreso a la escalera estaba bloqueado por el derrumbe que había obligado al equipo a retirarse. Estaba aislada. Miró a su alrededor. El calor quemaba los ojos. La piel empezaba a ampollarse. Leo estaba en sus brazos. Ligero, tal vez 25 kilos. «Agárrate a mi cuello, Leo», jadeó. «No sueltes». No podía volver atrás. No podía avanzar. Miró la ventana de la habitación 410. Vidrio reforzado, fijo. El Hospital Saint Jude era una institución de prevención del suicidio. Las ventanas no se rompían fácilmente. Elena agarró una bombona de oxígeno pesada del rincón. Golpeó la ventana. Rebotó. Golpeó otra vez. Apareció una telaraña de grietas. Golpeó por tercera vez, gritando de esfuerzo.
poniendo hasta la última gota de fuerza en el impacto. ¡Bam! El vidrio estalló. El viento de la tormenta entró de golpe, alimentando el fuego, creando un efecto de contratiro. La puerta de la habitación se cerró de golpe por el cambio de presión. Elena corrió hacia la ventana. Miró hacia abajo. 4 pisos. 15 metros. Abajo vio las luces de los coches policiales. Vio los camiones de bomberos. Vio la escalera extensible. Estaba completamente desplegada. Pero el viento la hacía oscilar. Aún estaba a 3 metros del borde de la ventana. Y a 1,5 metros más abajo. Demasiado lejos para saltar. Especialmente con un niño. Pero el fuego devoraba la puerta. Atravesaba la madera. Elena se subió al alféizar. La lluvia le azotaba el rostro. «Leo», gritó contra el viento. «¿Confías en mí?» El niño sollozaba, con la cara enterrada en su cuello. «No pasa nada», dijo Elena. «Confía en la gravedad». No saltó hacia la escalera. Saltó hacia la tubería de desagüe que corría por la pared del edificio, 1 metro a la izquierda. Se lanzó al vacío. Su mano derecha atrapó la tubería de hierro oxidado. El metal mojado era resbaladizo. El agarre cedió. Cayó. Se aferró a la tubería. Las uñas se desgarraron. Su brazo izquierdo, sujetando al niño, era inútil para trepar. Su mano encontró un soporte metálico. Aguantó. Su hombro se salió con un crujido nauseabundo. Luxación. Quedó colgada a 12 metros del suelo. Suspendida de un solo brazo. El niño se aferraba a su pecho. El fuego estalló por la ventana de la que había saltado. Una lengua de llamas lamió el aire donde había estado segundos antes. «¡Aguanten!», gritó una voz desde abajo. El camión de bomberos maniobraba. Un bombero en la cesta se estiraba hacia ella. «¡Agarre mi mano!», gritó. Aún estaba a 1 metro. Elena miró su mano. Temblaba. Estaba perdiendo el agarre. «¡Cógelo a él!», gritó Elena. Balanceó el cuerpo. Usando el último resto de inercia que le quedaba. Se balanceó hacia la escalera. «Leo, estírate». El niño se estiró. El bombero se lanzó hacia adelante y atrapó la muñeca del niño. Lo metió en la cesta. Elena se balanceó de nuevo hacia la tubería. Su mano golpeó el metal mojado. Resbaló. Cayó. La multitud abajo contuvo el aliento. Un grito colectivo surgió de los espectadores. Elena pasó un piso sin tocar el suelo. Al pasar frente a la ventana del 3er piso, su bota enganchó un pesado soporte externo del aire acondicionado. Giró, golpeándose contra la pared de ladrillo. Agarra la rejilla del aire acondicionado con su brazo sano. Cuelga allí, golpeada, quemada, con el hombro dislocado, balanceándose a 9 metros del suelo, sangrando de docenas de cortes. El bombero bajó rápidamente las palancas de la cesta. La cesta descendió. «¡Te tengo, te tengo!», gritó, colocando la cesta bajo sus pies. Elena soltó las manos. Cayó en la cesta, aterrizando sobre un montón de uniformes médicos mojados y sangre. El bombero presionó el botón de la radio. «Tengo un niño y una mujer, está viva». «Repito, la Ranger está viva». Cuando la cesta llegó al suelo, el personal rompió el cordón policial. No era una multitud, era el personal del hospital. El doctor Holloway. Sara. Corrieron hacia la camioneta. Cuando la cesta tocó el asfalto, Elena intentó levantarse. No pudo. Holloway estaba a su lado. La sostuvo por el lado sano. «Te tengo, Elena», dijo. Las lágrimas corrían por su rostro. «Te tengo». Elena lo miró. Su cara estaba negra por el hollín. El cabello chamuscado, ojos como fantasmas. «Control», susurró. «¿Cuenta de todos? ¿Lista?» Jadeó. Todos fueron evacuados. Miró al capitán Miller, que acababa de llegar. «Hemos despejado la escalera», dijo Miller. 11 pacientes, más el niño. «¿Y tú, Thorne?», susurró Elena. La sala de aislamiento, las bridas. Los ojos de Miller se abrieron. «¿Sacaste a él también?» Elena no respondió.
Sus ojos se cerraron, las rodillas cedieron. Se desplomó en los brazos de Holloway. El adrenalin final finalmente cedió ante las heridas. El fantasma del cuarto piso se quedó sin combustible. El primer pitido constante que escuchó Elena fue de su monitor. Por primera vez, no ella vigilaba el monitor, estaba conectada a él. Abrió los ojos y vio la blancura estéril de la unidad de cuidados intensivos. El doctor Marcus Holloway estaba sentado en una silla de plástico junto a su cama, con cara de no haber dormido en 3 días. Sin bata blanca. «Bienvenida de nuevo, sargento», susurró. «Todos los pacientes», jadeó Elena, la garganta dolorida por el humo. «Todos». Marcus sonrió. Las lágrimas brillaban en sus ojos. Todos, uno por uno, salieron con vida. Incluso el niño. Lo entregaste a manos del bombero desde 12 metros de altura. Elena asintió. El alivio cubrió su cuerpo agotado. 3 costillas rotas, un hombro dislocado, quemaduras de 2º grado en la espalda. Thorne estaba ahora en la celda del Harbourview, esposado a la cama con múltiples fracturas. Se acabó con él. «He leído tu expediente», dijo Marcus con voz temblorosa. «Durante 3 años te traté como a un mueble. Te respondía con agresividad, te ignoraba. No sabía que estaba al lado de un gigante. Solo hacía mi trabajo», murmuró Elena. «No, hiciste el mío», replicó Marcus. Se inclinó. Su rostro estaba destrozado. «Thorne, antes de caer, gritaste que yo estaba borracho esa noche, hace 3 años, cuando murió tu esposa. Te vi temeroso de mi respuesta». «Yo estaba borracho, Elena. Estaba en un lugar oscuro, no recuerdo». Elena miró al brillante cirujano que había salvado cientos de vidas. Recordó el olor a whisky en su aliento esa noche. Recordó cómo puso su mano para sostenerlo. Pero también recordó que Mary Thorne murió por una embolia masiva que ningún médico habría podido detener, borracho o sobrio. «Estabas cansado, Marcus», mintió. Su voz era firme. «Estaba sobrio. Hiciste todo bien». Marcus se reclinó. El peso aplastante de los años se evaporó de sus hombros. Ella le había salvado la vida en el fuego. Ahora, con esa única gracia, salvaba su alma. 3 semanas después, la prensa llenó el vestíbulo del hospital, buscando al ángel de Saint Jude. El alcalde estaba allí con la llave de la ciudad, pero el podio permaneció vacío. Arriba, en el 4º piso, entre el olor a pintura fresca y paneles de yeso, Elena Vance estaba junto al puesto de enfermería. Sarah Jenkins, ya no pegada al teléfono, se acercó y le entregó una pequeña caja. «Sabemos que odias la atención, pero el personal necesitaba hacerlo». Dentro había una nueva placa. No decía solo Elena Vance, enfermera, sino Elena Vance, Ranger, enfermera jefe. «Enfermera jefe», alzó una ceja Elena. «Más papeleo». «Significa que mandas», dijo Marcus al salir del ascensor. «Aunque creo que siempre mandaste». Elena prendió la placa a su uniforme. Miró a su equipo. Ya no eran solo colegas, eran un escuadrón. Respiró profundo. La guerra había terminado, pero la misión nunca termina. «Bien», dijo con voz firme. El espectáculo terminó. La señora Gable necesita sus medicinas. A trabajar. Se giró y avanzó por el pasillo, silenciosa como un fantasma, lista para su turno nocturno. Esta es la historia de Elena Vance. Una historia que nos recuerda que los héroes no siempre llevan capa ni uniforme. A veces llevan ropa médica desgastada y calzado cómodo. A veces, la persona que te salva la vida es alguien a quien ni siquiera saludaste. En un mundo obsesionado con voces ruidosas y momentos virales, Elena nos enseña la fuerza de la competencia silenciosa. La verdadera fuerza no está en cuánto ruido haces, sino en lo que estás dispuesto a hacer cuando la luz se apaga y el miedo se acerca. Hace pensar, ¿quiénes son los guerreros silenciosos en tu vida? ¿Quién es esa persona en tu oficina, escuela o hospital, que parece invisible, pero sostiene todo? Si esta historia te mantuvo en tensión, dale me gusta. Ayuda a encontrar más historias increíbles como esta. Y si quieres ser parte de nuestro escuadrón, suscríbete y activa las notificaciones. La próxima semana, una nueva historia,
Un soldador de aguas profundas encuentra algo en la fosa de las Marianas que el gobierno quería ocultar.